toda aquella gente que tenía vinculaciones familiares, ¿no? Todos teníamos nuestros padres que pertenecían a la cofradía, y todo eso yo creo que fue el germen para que le cogiésemos el cariño que le tenemos a esta hermandad y que de ahí saliese una agrupación de amigos y que formásemos parte a partir del año 95 de la directiva de la hermandad. Yo creo que es el carro fue mucho más que un carro, yo creo, para mí, para mi sentimiento. Entramos a la directiva en el año 95 con Antonio pensando un poco en dar un cambio a la hermandad para poder celebrar un poco con dignidad el 50 aniversario. Nunca pensé que iba a estar aún en la directiva y menos como hermano mayor cuando se fuera a celebrar el 75 aniversario. Tengo mucho cariño, mucho. Como si fuera mía, cosa que no es, pero me crié en el medio de los trajes, ¿entiendes? Con 1 año. No hacía nada, pero ya estaba con mis padres por aquí. Entonces yo me veo que todo es mío y no es nada. Soy una cofrade como otra cualquiera. Así me da pena la Semana Santa. Yo tengo la Semana Santa para mí como si fuera, yo no sé, un tesoro, un tesoro. Para mantener viva la Semana Santa, para mantener viva la historia del prendimiento, porque al fin y al cabo, pues el prendimiento también tiene su historia. Pues, ya más de 75 años, unos 75 años lleváis trabajando, ¿no? Y creo que eso, pues, como vecina de Viveiro, es de agradecer y de alabar ese trabajo, porque no quita que trabajáis de manera desinteresada. Mirouse de conservar o noso, o paso noso, sin máis cousas. Un paso normal, un paso serio, e penso que vamos seguir en esa línea. E penso que gusta e que sale ben, porque eu penso que ver o prendimiento a hombros de calquera sitio que o vexas, que impón, e inclusive se che pon o vello de punta, porque é así. En mi casa el prendimiento a día de hoy sigue siendo lo más. O sea, uno nace con un estigma, unos del Madrid, otros políticamente hablando, otros de un partido, y en mi casa somos del prendimiento. La Piedad, que fue donde se fundó la cofradía, buscaba hacer una hermandad para acoger a estudiantes, empleados, obreros que no podían pertenecer a esta, que en su día era para empresarios e industriales. Entonces buscaron un grupo de gente, todos auspiciados por el que era aquí el párroco de San Francisco, don Francisco Fraga, que era un poco el hermano espiritual de todas las hermandades de aquella época. Y se formó la comisión organizadora en el año 46, en septiembre, pero la hermandad en sí se fundó el 14 de abril del 47, por eso coincide como este año con el mismo día de la procesión del 14, que es el Jueves Santo de este año. Por eso también coincide bien la efeméride para celebrar. Don Francisco, que era un entusiasta de la Semana Santa, pues nos abrió los brazos y ahí se constituyó la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad. Una vez constituida, y ya salió la procesión, trajimos el paso del Cristo de la Piedad y aspirando a que la Semana Santa de Viveiro fuera más, creamos la Hermandad del Prendimiento. Unha hermandade que nace como filial da Piedade, que se constituirá a súa vez no ano 1944. Dicir, no ano 46, a Hermandade do Prendimento nace con unha funcionalidade moi clara, para reforzar totalmente a Semana Santa de Viveiro, que hai que decir que é unha Semana Santa tremendamente ecléctica, decir, moi misturada, que ten máis de 600 anos de antigüedade, é unha Semana Santa impresionante a nivel artístico e a nivel historia, evidentemente, porque bebeu xa dos tempos dos dominicos e franciscanos, na Edade Media, pasa pola etapa renacentista, polo barroco, polo clasicismo do XIX, hasta chegar á actualidade, con distintas imaxes de distintos autores, de todo tipo, e co último boom, digamos, co penúltimo boom, da Escola Valenciana a partir de 1907 hasta 1912, con imaxes que curiosamente incardinan, digamos, coa Semana Santa anterior en canto a tamaños, aínda que son diferentes en tipoloxías, porque era unha Semana Santa que estaba pensada
exclusivamente para procesionar dentro do casco histórico, é dicir, con rúas pequenas, empinadas, difíciles en canto a pasos, e con pasos con tronos pequeniños, digamos. Pero eso vai a cambiar a partir da década de 1940, cando se produce unha nova implosión, que é a que nos interesa realmente. Esta nova implosión ven de mao precisamente destas novas cofradías, da Cofradía da Piedade e da filial do Prendemento, e despois da que vai ser tamén filial das Sete Palabras, que xurdirá a partir dos anos, de finais dos anos 40, principios dos 50. Fue un boom tan grande en esa década del año 1944 al 54 que esta gente tuvo que ramificar, porque la que realmente nació fue la Piedad, pero tuvo que ramificar rápidamente en buscar unos hijos como era el Prendimiento, Siete Palabras y después las mujeres, porque fue un boom muy grande en la Semana Santa de Viveiro. Después vinieron las otras, la del Prendimiento y la de la Piedad. Recuerdo pues todo, concretamente una cosa simpática de aquella época era que el que llevaba la cosa de la iglesia, que era el santano, efectivamente, iba con la bandejita y unos niños alrededor y iba tocando con el pastelillito, era para la gente que estaba viendo en los balcones echar a las moneditas. Y llevaba a los chavales, escogía la monedita y se la ponían Y después, claro, de aquella época, pues conoces los ejercicios que había en la Tercera Orden. Quien mandaba en aquel momento en el Prendimiento era la Piedad. Niquitris, que era el hermano mayor, me llamó para, como mi padre era de la directiva también, fuimos a que me hicieran el traje en Toñito de Purifica, o el uniforme, o el hábito. Y allí lo hice y fui, primer año llevando la borla del estandarte, después lo llevé varios años más. Y ese año precisamente fue cuando los equipos del noticiario Nodo vinieron a hacer un reportaje de la Semana Santa de aquí. Reportaje que nunca apareció. Era Valdés alcalde y no se sabe por qué nunca apareció el reportaje. Y eso que el ayuntamiento lo pagó. Y después iba, concretamente recuerdo que era Niquitris, que iba con una vela y una calavera, e iba dando la vuelta y, hermanos, acordaros de la muerte. Sí, y nos acordábamos de la muerte, claro, en aquella época. Eran cosas moi curiosas. Que o Viveiro dos anos 40, para que entendamos este proceso, é un Viveiro complexo en canto a que é un Viveiro de anos de subsistencia, de anos de penurias económicas, porque salíese da guerra civil, dunha posguerra moi dura, e despois tamén do illamento europeo da guerra europea, da guerra mundial que rematara 2 anos antes. Entón, son tempos difíciles económicamente. Deso dá lugar a que teníamos que darlle o valor que merece a Semana Santa de Viveiro, porque foi un esforzo económico moi grande. Hai que darse conta que pasos como a Piedade, naquel momento, pois costou 9.000 pesetas. Curiosamente, o Prendemento, que se fai 2 anos despois, no ano 47, costa 11.000 pesetas, o cal era un capital realmente inxente para a época. E hai que darse conta tamén da procedencia onde veñen estes capitais. A Piedade é un grupo de unha cofradía formada por comerciantes, pero o Prendemento non. O Prendemento, digamos, máis popular. É unha cofradía, neste caso, que está formada sobre todo por estudantes e empregados, con menos nivel económico, evidentemente. Hai que darse conta tamén que Viveiro, aínda que sempre foi un interlán, un centro comercial importantísimo, dentro da Mariña da provincia de Lugo e de Galicia, a altura das grandes cidades, das 7 cidades de Galicia, pero neses anos, xa digo, o contingente obreiro é moi grande. A vida discurre sobre todo co mundo agrario, é un mundo moi labrego, ainda moi campesino, onde non se desfixo, digamos, o sentido das parroquias e das aldeas que ainda estaban presentes. Todos esos excedentes desa economía de subsistencia viñanse a vender a Viveiro. Porque eso dos chacareros, porque eran os chacareros. Chacareros era un grupo vasco, que viña a actuar ao Teatro Moderno. Sí, e vestían de blanco e rojo, rojo e blanco. Rojo e blanco. E cando sale o Prendimiento á calle, o primeiro ano, a xente na calle, como sempre, moi ocurrente,
como tal, oño, aí veñen os chacareros. E aí quedou. Hai que decir que popularmente os membros do prendimento denomínanse chacareros. Chámanlles chacareros porque coincideu que no momento que se estrenou a imaxe no ano 47, que hai que decir que antes de estrenarse na procesión da Paixón o Venres Santo, fíxose precisamente do Domingo de Ramos, anteriormente. Foi, digamos, a primeira saída. Pois hai que decir que este paso de chacareros ven precisamente porque se estrenara no Teatro Pastor Díaz e tamén no Moderno, fixeron unha serie de pases, unha compañía teatral que tamén ao mesmo tempo era tamén musical e que foi tan famosa e levantou tanto, digamos, a xente naquele momento, as masas de expectación que había co teatro e co cine, que pasaron a ser chacareros porque pregaban os mesmas cores. De aí ven o que se chama así. Levo máis de 15 anos estudiando a obra de Rivas. Gorrita formouse na taller de Rivas, igual que moitos outros estudiantes. Formaban case parte da familia. Uns, cando se independizaron, mantiveron contacto e outros non. Un dos que mantuvo contacto foi Otero Gorrita. E xa dicía antes que chegou a ser tanta a relación que Rivas foi o seu padriño de boda. Ben, entonces, cando Rivas facía algunha obra e mandaba, por exemplo, cando xa estaba establecido aquí Otero, pois moitas das figuras de Rivas decorabas Otero Gorrita. O bico de Xudas é no ano 46. 4 figuras. Cristo ten o pelo longo e barba de cor escura, ollos de cristal, boca entreaberta con dentes de pasta. O brazo dereito está flexionado coa man no peito. Leva un vestido xunguido na cintura, un manto vermello e calza sandalias. Xudas, a imaxe representa a Xudas abrazando a Cristo polo seu lateral dereito e bicando na meixela. Ten pelo curto, barba escura e ollos de cristal. Co brazo esquerdo abraza a Cristo, levando na man a bolsa do diñeiro, e o brazo dereito alzado sostén unha tea. Vai vestido con túnica verde, manto barrón e sandalias. O romano ten unha actitude de movimento coa perna dereita adiantada, o brazo dereito estirado co dedo sinalando e o esquerdo sostendo a insignia das lexións romanas coas siglas SPQR. Vai vestido co típico uniforme do exército romano, o rostro é moi expresivo, os ollos son de cristal e a boca entreaberta mostrando os dentes de pasta. E o saión, esta figura está en actitude de ter a Cristo co corpo inclinado cara adiante e asindo por ombreiro co brazo dereito, mentras que co esquerdo sostén a corda. Ten o pelo curto e rizado, os ollos de cristal e a boca aberta, ensinando os dentes de pasta. Leva vestido vermello e verde curto que lle cubre parcialmente o corpo. Cada cofradía ou irmandade ten unhas características propias. O prendemento, que a súa imaxe no bico de Xudas, obra de José Rivas, como dixemos antes, da Escola Compostelana, visten de hábito vermello, con capa branca e capirote branco. Ao mesmo tempo levan bordado o seu emblema, que é a coroa de espiñas no centro, nunha esquina, ca lanza e ca esponxa atravesadas e ca columna no centro xunto ca soga. Entón me impresionaba, en medio daquella oscuridade, porque claro, es como ahora, pues la antorcha de Judas me impresionaba. No sé, se pensa como se fuera un pouco así, de misterio. De misterio y el paso, ¿no? el paso de los rostros de Judas y de Jesús y el Señor aquel que parece que viene un poco atrasado con la cuerda, parece que va caminando así apurado, que parece que se queda detrás. Es decir, bueno, son así imágenes que te y sobre todo eso, el momento del anochecer. Y yo a día de hoy la sigo viendo pasar y me sigo emocionando. Cada vez que voy con vosotros detrás del estandarte y voy viendo ese estandarte, me sigo emocionando. Y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo.
es que la Semana Santa en Viveiro es parte de nuestra historia. Y en nuestro caso, claro, cuando tu abuelo participó, no de la primera directiva, pero sí era comerciante, y luego se disgregó la de los comerciantes, que era la de la Piedad, y se creó esta hermandad de los estudiantes y de los obreros y de los que eran profesionales, ¿no? Pues bueno, la gente se va encajando en unos sitios, en otros, pero no deja de ser, hay otras posibilidades, pero siempre se es de corazón en la que tú te implicas, en definitiva, ¿no? La verdad que los comienzos, por lo que veo yo en las actas y lo que hay en prensa, fueron muy complicados. Siempre tenía mucho problema de dinero, siempre pidiéndole dinero a la Piedad para poder salir, para hacer algún traje, siempre era el problema ese. Estandarte se fue posponiendo, no se pudo hacer hasta el año 54, y sí que ahí se nombró la hermana mayor a Trasancos, y al poco tiempo de nombrar la hermana mayor murió de enfermedad el hombre, entonces quedó la hermandad un poco así en el aire. Y para tener la seguridad de que podíamos ir, íbamos el día anterior a buscar las horquillas, y dormían con nosotros las horquillas, para que no nos las llevara nadie. Efectivamente. Y aquella época, pues los santos, recordaréis, en cada estación se daba la vuelta para mirar a la iglesia que le correspondía, ¿no? Santa María o San Francisco. Y en fin, todas esas secuencias, esos pasajes, pues efectivamente los recuerdas con cariño. Antes lavábamos nosotros los trajes, que no había quien los lavara. Entonces mi madre poníamos unos cordeles por aquí y colgábamos los trajes para el otro día vosotros, que sois el prendimiento que sale 2 veces, entonces había que tener los trajes lavados, y sobre todo los capuchones. Sí, se lavaban aquí en mi casa. Y los colgábamos en cordeles, poníamos cordeles por aquí por los pasillos, y mal sería que para el otro día no secaran, porque casi eran un día entero. Y así hacíamos. Los del prendimiento, te estoy diciendo, que los otros, como nada más que salen en una procesión, y vosotros sois 2, entonces había que hacer el de prendimiento. Hasta que entró José Rodríguez en el año 53, que fue un poco que le dio el impulso a la hermandad, y ahí sí que se empezó a hacer cosas. Entró gente joven, muy conocida de Viveiro, y que empezó a impulsar la hermandad, como fue Luis Neira, como fue Gerino Núñez, y después también entró Ricardo Naval, y esta gente sí que le dio un impulso a la hermandad. También entró, se dedicó un poco de tema decorativo, el que tuvo el camping, Eduardo Lorenzo. Y esta gente estuvo poco tiempo, 4 o 5 años, pero hicieron un impulso, hicieron el anda, hicieron el estandarte, decoraron el paso del prendimiento. Sí que en esa época del año 54 al 60 se dio un impulso potente a la hermandad. Aquellos tiempos que cosíamos ahí, ¿sabes quién los hizo conmigo? Remela de Oliveros, que venía siempre a mi casa, y entre las 2 cortamos y hicimos, y salieron todos bárbaros. Sí. Porque antes los trajes no eran de crisatén, eran de tela. Y los capuchones también de tela, no era decir como ahora que son de crisatén, de eso nada. Y después, cuando ya se fueron haciendo ya los trajes, cuando empezó ya Pepe Veiga y Antonio Rivera, y Antonio de Rivera ya empezaron a ser de raso, pero antes no. Cuando había mucha gente, pues no había trajes. Y yo dejé el traje y no me lo devolvieron. Eso sí, quedé sin él en aquella época. Ahora, era muy distinto, la mentalidad de aquella época a la de hoy es muy distinto. Y se decía todas aquellas maravillas de los primeros años del prendimiento, desde que mi abuelo tomó partido con la hermandad, y no solamente mi abuelo, toda la familia, ¿no? Sí, Pepe. Sí, como non me vai coincidir, era o hermano maior do prendimiento. Sí, home, se te estou dicindo que vim para aquí con 1 ano, ao pasaran que chegues aos 6 anos ou aos 7, pensa que la xente casi sempre. Entonces non te olvidas deles, pois a Pepe sigue no vendo igual. Enténdesme? Que sempre puxeron eles o ramo, porque despois ele deixou o prendimiento, pero sempre tuveron o centro
para o aprendimiento. Sempre o facía unha florista, Ángeles. E sempre traía o centro. Metía esa anda no garaxe que teñen eles ali en eso. O sea que el, aunque non estaba xa de hermano maior, sempre estuvo vinculado e sempre axudou da maneira que el puido. Hombre, le transmitió de tal manera que hasta los que vivían fuera, y hablo de mis tíos, unos de Lugo y otros de Vigo, mi tía Flora, en esa época en la que la hermandad quedó un poco abandonada, entre comillas, ¿no? Abandonada no quedó nunca, pero bueno, sí que es verdad que no tenía dinero, no tenía posibles para que luciese la procesión y el santo como tenía que lucir. Ella incluso, hablo de mi tía Flora, había recibos que cobraba, creo que si no recuerdo mal, según me decía el padre de Pacola, puede ser, ¿no? Y claro, algunos se cobraban, otros no se cobraban, todo, y las facturas las había que pagar que si las baterías, había que pagar a la gente que ayudaba, o sea. Los cofrades, ya los mayores, pues todos los sentábamos en los laterales de la tercera orden y concretamente uno mayor iba escogiendo de los que había los mayores para llevar la cruz, porque era la cruz que llevaban y daban la vuelta a la tercera orden. Otros se ponían con la caña. O sea, que representaban todo lo de la Semana Santa, ¿no? Era curioso. Pero llegó un año, el año 66 precisamente, el año que me casé, o que me iba a casar, porque me casé después. Nos enteramos, estando jugando una partida, nos enteramos de que el aprendimiento no iba a salir ese año 66. Que ya los que quedaban, que era José González Rodríguez, el hermano mayor, el de las Fidalgas, y el cuñado, Rogelio, Gerino, bueno, y algunos más que ahora no me salen los nombres. Y dijeron que no. Entonces, había 2 o 3 allí, que estábamos allí, que, bueno, nos gustaba la Semana Santa. Dijimos, bueno, ¿qué? Vamos a hablar. Dice, vete tú y ya lo haremos. Y efectivamente fui a hablar con Pepe y al momento me dijo, nada, no hay problema ninguno, en este momento nombró por derecho propio. Yo no quise en aquel momento y me quedé de segundo, quedó de primero, pero él no apareció nunca por allí. Siempre colaboró por detrás. Y ahí fue donde empezó el año aquel, en 1966, la Semana Santa de 1966, fue cuando empecé con un grupo de gente, de amigos, a hacerme cargo del emprendimiento. Hasta que entró en los años 65-66, entró otra nueva generación de gente joven que le dio un nuevo impulso, como fue Antonio Rivera, que estuvo hermano mayor 30 años, entró José Veiga, en este caso mi padre, entró Justo Gómez Meitín, el Sidorio, entró Luciano Parapar, gente así joven que estaba metida en el tema de Viveiro, en las fiestas y muchas cosas que le dieron otro nuevo impulso a la hermandad. Se hizo el carro, se hicieron los trajes, bueno, sí, se fue otra época buena para la hermandad. Fue un año difícil, porque es que resulta que los hábitos eran propios de cada cofrade. Y la cofradía no tenía nada. Tenía la imagen, el anda, que era de la Piedad, por eso salían un día uno y otro día otro. No podían salir juntos porque nada más que había un anda. Y entonces, no había más que la imagen, el anda y los hachones, que eran los mismos de la Piedad, exactamente igual. No había otra cosa. Tuvimos que andar casa por casa con la lista de cofrades, casa por casa pidiéndolos. Algunos fueron prestados
y otros fueron regalados Sí, ya, donados. quedaron para la hermandad. Sí, eran propios, pero había veces que no venían, entonces las filas no había trajes, que no había para rellenar aquel trozo. Y el que lo tenía lo dejaba y otro no venía, en fin, que nada. No todos eran de tener trajes, los que eran cofrades, solamente aquellas personas. Pero había veces que no venía ninguno de los que eran cofrades y los dejaban, otros no venían y no se daban las filas puestas como tenían que ser. Tampoco era la cantidad de trajes que hay ahora, porque antes eran 14 para cada lado, 28, no era nada. Y entonces, claro, pues fueron ya Pepe Veiga y ¿cómo se llama? Y Antonio Fernandillo, ya fueron trayendo para hacer trajes. Yo fui cosiendo trajes y haciendo trajes, cortando así en el pasillo de ahí, porque como son tan grandes las capas, y las fui haciendo yo y otra. Y después fue cuando ellas empezaron a hacer los trajes, cuando ya vino esta gente joven, y ya empezaron a eso, y ahora ya es una maravilla. Y así fue como arrancamos el primer año. Como pudimos, malamente, pobremente, y circunstancias económicas muy malas, porque en aquellos momentos era una época de caída. La Semana Santa estaba decaída bastante. No había gran entusiasmo como hay ahora, no había, porque había incluso que hasta pagar los llevadores. Había que pagar. ¿Eh? Había que pagar a los llevadores. Había que pagar los llevadores. Fue difícil, pero bueno, ahí está. Fue andando. Los amigos que nos juntamos, hoy está fallecido bastante, Justo Núñez, Justo Gómez. Pero no, primeramente hicimos los hachones en maestría. Sí, claro. Con pilas. Con pilas, no sé. Era un cordón el que los unía. Y el carro se hizo maestría. El único que llevaba era la carroza, llevaba las baterías. Para la imagen, nada más. Pero pues más adelante... Sí, se cambió todo lo que fue. Hicimos exactamente lo mismo en baterías como era en corriente. Igual. Y el cable nos lo hizo Andrés Basanta y Nito, nos hicieron el cable, y lo combinábamos de manera que juntábamos las fases, y entonces en los 40 metros que tenía el cable, se juntaban en el medio las fases y entonces no había pérdida de intensidad, alumbraban todas a la misma intensidad. Y ahí fue como se fue tirando hasta que llegó el relevo. Venían todos para mi casa después de que se terminaba todo, Venían los directivos. Tu padre, Andrés, Antonio Rivera, y Pepe Veiga, y todos estos venían para aquí, pero como si fuéramos todos de familia. Yo los acuerdo siempre como si fueran una familia. Y así fuimos hasta que incorporamos a la imagen de la Virgen de los Dolores de la parroquia. O sea que se fue haciendo un poquito de todo con muy poco dinero. No había nada. Y más bien pagábamos a veces. No había nada. Por desgracia no había nada. No, pero... Me parece que canto tempo se tardou, me imagino, en pagar aos que fixeron traballos por aí adiante, porque claro, non había. Habíamos feito un festival. Sí, había feito un festival ou dous que ainda sacáramos... Una proyección de la película Fuego. Proyectáramos Fuego no teatro. Que es una película que se hiciera aquí en Viveiro. Aquí en Bares. Y resulta que la hicimos a beneficio del emprendimiento. Y de ahí fuimos quitando, pero en realidad, dicho así un poquito así, aunque suena mal, salía de un pouco dos nosos fondos. Bueno, sin haber moitos. No, facíase o que se podía. Non tiñamos moitos daqueles, pero bueno, íbamos pagando como podíamos. Sí, a veces el vino cobraba 2 ou 3 meses despois. Por eso, despois. E certos proveedores tamén a foron aguantando. Sí, cobraba el os recibos. Sí, pero precisamente eso hubo que suprimirlo porque se daba la circunstancia de que era mes a mes. Al final de la campaña fue cuando hubo que hacer el recibo anual. Y yo que te voy a contar que ya hace 50 años que murió mi padre, que mi padre era una persona que tenía todo al dedillo, que cuando se tiraron los armarios y todo, él tenía anotado si se fundió una luz, el día que se fundió y cuando se trajo la otra bombilla,
Quiero decir que él siempre tenía todo anotado. En la puerta de un armario que había abajo iba todo anotado. Tal día se fundió una luz, se compró la otra, y así continuamente. Yo de todas las cofradías cobré los recibos. Primero empezaba con una, y así que terminaba con aquella, iba con otra, para no tener el dinero y ni hacerme tacos con el dinero. Yo primero iba cobrando las cofradías, y después iba a entregar. Sí, entregaba siempre, antes de que viniera Semana Santa, yo no quería aquel dinero, porque no era mío. Entonces quería entregarlo, y así fue. Después me acuerdo cuando pasó a Carro, que fue cuando ya participé un poco más directo con el tema de la Semana Santa, ¿no? Porque yo tengo fotos que yo empecé a llevar los atributos de la Piedad. Los atributos de la Piedad son niños de 6, 7, 8 años en aquella época. Entonces mi vivencia son esas, de empezar ahí. Tuvimos que hacer una cosa que no había, que aquí, cuando empezamos, no había banda Tao, ni había bezachos navales. Non, porque daquela xa desapareceron os flechas. E tuvimos que recurrir a don Luís Cebreiro. E don Luís Cebreiro fuimos a hacer la propuesta de que necesitábamos tener una banda un poco decente para poder salir en procesiones y tal. Y él nos dijo, bueno, el material está ahí. Si vosotros encontráis a los encargados, y hablamos, me parece que con Gilberto y con alguien más, de aquellos que eran los que dirigían antes y nos fueron dando nombres y fuimos llamando y vinieron, les dio la ropa a don Luis, los instrumentos, ensayaron un poco y salieron con nosotros. Eso también fue otra de las cosas que hizo el emprendimiento, volver a restaurar el tener una banda de tambores delante, cosa que para abrir la procesión. Que me acuerdo, en el año, debió ser sobre el año 70 y algo, el prendimiento bajó por la zapatería, porque estaba levantada la calle de abajo y se hiciera la procesión al revés y bajáramos por la zapatería. Y los escoltas pues íbamos aguantando del carro de que nos saliera aquello todo largado por ahí abajo. Éramos, repito, me acuerdo de dos más y conmigo, que era Orencio Albo, y el hermano de Román del cura. El cuarto se me perdió, porque no me acuerdo. Sinceramente lo estoy mirando en el ordenador personal, pero no me acuerdo de eso. Y fuimos los primeros que fuimos porque destacábamos un poquito y además jugábamos a baloncesto, y los jugadores de baloncesto siempre solían ser un poquito más altos. Y por eso nos escogieron, ¿no? Sí, los primeros recuerdos que tengo son sí, pequeño, 4 o 5 años. Me acuerdo de Pacola, el primer recuerdo que tengo es de Pacola adaptándome un traje que me quedaba grande, pues metiéndolo abajo y con imperdibles y con tal, para que me quedara un poco para poder salir, porque me quedaba grandísimo. Sí, yo que sería sobre el año 70, 71, por ahí más o menos, sí. Son mis primeros recuerdos. Sí. Lo que más recuerdo es llegar el anda al garaje, que para mí era como si llegara el propio santo, y tratar con cuidado, limpiarla, ponernos todos los primos, porque sabes, bueno, en mi casa somos muchos, ponernos con trapo en mano a limpiar todos aquellos escondrijos de la madera de la anda antigua, que hoy lleva el San Pedro, y después limpiarla con primor, cuidarla. Estaba mi tía Florita y mi madre mirando de nosotros para que no estropeáramos ni rayáramos absolutamente nada. Y bueno, ver a los hombres llegar con el anda al garaje, para nosotros aquello era el pistoletazo de salido de una Semana Santa que vivíamos con verdadera pasión. Nosotros tenemos que agradecer también que después la saga continuó, que nos adornaban todos los años con flores. Sí, las flores. El paso, venían ellos y una vez de una manera, otras veces de otra, y se encargaban de eso. Y como salía 2 días, pues venían a restaurarlo y tal, y lo fueron pagando siempre la familia. Y después también hay que agradecerle otra cosa, a Pepe de las Fidagas, así que más popular conocido. Cuando decidimos hacer el vestuario, adelantó lo fuimos primeramente a casa de un familiar mío y me cobraba a precio de, como cualquiera señora que fuera a comprar una tela, como que fuera a comprar 1 metro de tela. Y entonces fuimos a junto de Pepe.
Dijimos, oye, mira, vamos a hacer esto, ¿qué parece? E dice, fabuloso, encargo vos eu a tela, a que cairades, e despois xa me pagaredes. E efectivamente nos agarramos a la oferta e daquella hicimos, me parece que 40 hábitos, creo que eran 40 o 50, no recuerdo. Y él se encargó de buscar la tela. Es que aquel montaje era maravilloso, o sea, ahora ya tenemos todo preparado, los preparáis ahí todos los de la Semana Santa en la carpa, pero el esfuerzo que suponía el hecho de que la imagen saliese a la calle, aquel montaje era una verdadera... Era un esfuerzo titánico, ya solamente sacar aquellas piezas por la puerta de San Francisco o por las puertas de los claustros, bueno, y luego montarlo ahí abajo sin que nada se partiese ni rayase, pues es algo digno de recordar. Bueno, la potencia me la hicieron en Madrid, o sea, yo se la encargué a un joyero de Lugo y él me dijo que no, me la encargó a una joyería de Madrid. Y después, todo lo que me pidieron, cualquiera cofradía lo hice. Lo de Santa María, lo del Rosario, lo que son los escudos... Fueron haciendo todos los cambios, después de los anchones, para todos. Después de esos años ya del 80, cuando ya tomaron otros rumbos, claro, los pregoneros y todas esas historias y todo esto, yo me fui apartando poco a poco, fui aguantando lo que había, y entonces yo vi el cielo abierto cuando apareció un grupo que querían buscar un dinero para tomar unas cañas y se encargaban de todo, subirlo, bajarlo, llevarlo en procesión, pues, bueno. Dije, bueno, espérate un pouco, dixen eu para min, xa caeredes. E efectivamente cayeron. Cuando llegó el momento, esperé que se cumplieran los 50 años de la hermandad. Se hizo una procesión extraordinaria, la cual la veo de vez en cuando aún, que la tengo grabada, e la veo de vez en cuando. Bueno, este aniversario celébrase de unha maneira especial, xa que é unha procesión tanto representativa do propio Xoves Santo. Entonces, unha sucesión de pasos que todas teñen o seu significado. Entonces en esto colabora todas as cofradías que hai en Viveiro, incluídas as dúas parroquias, máis as fraternidades que hai da Orden Terceira e a Jufra, que é a parte juvenil da Orden Terceira. Entonces colaboran todos. Hai unha procesión extraordinaria na cual van participar 7 pasos. Bueno, esta es la mía. Después de los 50 años, y efectivamente fue el 97 y el 98, ya estaban todos juntitos, les mandé una carta, ya había nuevas incorporaciones al grupito. Yo, bueno, pues ahora este se va, y a pesar de que Pepe y Andrés vinieron a buscarme allí, recuerdo, en el Amor, no te vayas, no sé qué, no te vayas, no. Yo ya tengo ahora mis años, he cumplido una etapa bastante larga, vosotros sois jóvenes, tenéis otras ideas, tenéis otras fuerzas, probablemente las cosas van a cambiar, a ver si las cosas cambian, como cambiaron, y yo me voy de todas maneras. Siempre auspiciados por Antonio, que era un poco el impulsor, el que nos daba siempre, el poco que había, lo repartía entre nosotros, nos compraba los bocadillos, nos daba tal, y sí que era fue un poco el germen de todo, claro. Sí, Antonio Rivera pasó años muy complicados y muy difíciles en la hermandad, que había muy poquito apoyo social, muy poquitos cofrades, y fue una persona que la aguantó durante los malos tiempos, y gracias a él pues sí, pudimos a partir del 95 nosotros darle un reimpulso, desde nuestra visión y desde nuestra forma de ver la hermandad, ¿no? Y bueno, nos salió bien, porque conseguimos involucración de muchísima gente, nos salió bien. Hubiera sido fácil que en los años 70, 80, si no llega a ser por el impulso de Antonio en la hermandad, que hubiera incluso desaparecido, porque hubo años que estuvo solo.
Pues entramos un grupo de jóvenes a ayudarlo. Hubo años que tenía a Juan, siempre me acuerdo mucho de Juan Fernández, el enterrador, todo el mundo lo conoce mejor así por el enterrador, que era el que lo ayudaba a todo, el que era un poco nuestro capataz, el que para montar, para desmontar, era él un poco que llevaba todo el tema de la hermandad, pero Antonio estuvo mucho tiempo muy solo y tiene mucho mérito, la verdad que sí. Sí, el emprendimiento experimentó un impulso muy grande a raíz de entrar a la directiva y salir a hombros, entonces eso, como dije antes, de muchos más cofrades, mucha más implicación del pueblo en la hermandad, pero fue un poco generalizado en toda la Semana Santa, no es el impulso de una cofradía solo, yo creo que es generalizado el impulso este. Sí, en nuestro caso se dio la circunstancia también que impulsamos la hermandad, el grupo que formamos directiva, y también se tomó una decisión que creo que interesante para la hermandad, que fue que entrásemos a formar parte de la Xunta de Cofradías, ¿no? Que anteriormente no teníamos una participación muy activa, ¿no? Siempre hablábamos nosotros que los cambios era mejor hacerlos desde dentro que desde fuera, ¿no? Y empezamos a acudir a la Xunta de Cofradías, éramos gente muy joven en la Xunta de Cofradías, casi no se nos escuchaba, ¿no? Éramos gente muy incipiente, con muy poca experiencia, pero yo creo que vieron el trabajo, vieron lo que estábamos haciendo, y se empezó a respetar, como lo digo, respetar entre comillas, ¿no? Al emprendimiento, y de ahí yo creo que dio pie también a que hoy en día el presidente de la Xunta de Cofradías sea el hermano mayor del emprendimiento, ¿no? Un poco por todo el trabajo que hemos hecho y por cómo orientamos toda nuestra hermandad para seguir creciendo junto con las otras. La Semana Santa de Ibeiro en los años 2000 pegó otro salto terrible comparativo con los de los años 40 y pico, 50. Era unha procesión que lle faltaba algo. Tiña moita vida logo. Penso que cambiou. Iso non ten color. Non ten color, además, xa ves, a xente está trinando porque salga. Evidentemente, está aí. Cuando nos bañamos queda una procesión, yo creo que diferente a como la encontramos, ¿no? Encontramos una procesión en un carro, que era la forma de llevarlo en aquel momento, con una sola imagen, y es una procesión de 4 imágenes, de 5 imágenes, perdón, siempre pienso en las nuestras, perdón. Años pasan, pero sí. Empezamos con el carro nosotros, cuando dejaron de ir tu padre y esta gente que iba en el carro antes, y entramos a llevar el carro nosotros, iba el prendimiento solo, no iba ni nazarenos de fuera. Solo. Es decir, que nos parece todo muy que está y todo ahora bien, vamos 5 pasos. Pero sí. dimos un cambio a nuestra procesión. Y no lo dimos tampoco, yo nunca recuerdo como otros proyectos ambiciosos que a veces nos va un poco la pinza, ¿no? Vamos a hacer una imagen de no sé cuántos. No, fue progresivo. Fue poco a poco, año a año, y crecía. También tuvimos la colaboración, también por ejemplo, eso, nacionales de fora, que era una gente que se juntaba, eso ya lo dice el nombre, gente que estaba fuera y se juntaban aquí en Semana Santa, sacaban un santo que les dejaba, en este caso la parroquia, y que un poco auspiciados por Manolo, y aquel Sindín que fuera un poco el que dio todo, punto y mirados, unos cuantos según cuenta Manolo, pero ellos cuando se formaron como cofradía en los años 2000, que entró Casal, que entró gente a trabajar ahí, y sí que le dieron también un impulso grande, hicieron otra imagen, hicieron trajes, también se lucieron mucho a nuestra procesión, incorporaron una banda ellos, entonces ahora, aunque van dentro de esa procesión, sí que también la potenciaron mucho, entre la Virgen, el San Pedro, toda la sección de los de fuera. Incorporamos también nosotros una banda de tambores en los años 90, todo fue progresivo, sin ser todo así, vamos a hacer una cosa de repente así, de todo para nada, ¿no? Pero sí que fue progresivo, pero que sí que fue importante. Y desde el punto de vista de imagineros, una procesión que lleva que participan 2 imagineros referentes a día de hoy en la imaginería nacional. Pues empezamos en el emprendimiento de hace 25 años más o menos, y bueno, la experiencia fue muy buena. Del emprendimiento, desde la directiva, pues nos llamaron otros amigos para que nos juntásemos para ser llevadores, para hacer las pruebas, que estaba la imagen en el galpón del muelle, y bueno, hicimos una prueba a ver cómo iba la cosa, si podíamos, si no podíamos, y las andas y las varas pues iba bien, y nosotros podíamos aguantar también. Pues nada, la colla que empezamos los 52 o 54 que estábamos allí, y sobre todo que recuerdo que el primer año pues casi no éramos llevadores, y que muchos directivos seguían de directivos y de llevadores. Recordo como unha auténtica odisea, porque, claro, todo moi bonito, todo con moitas ganas, moi bons levadores, por certo, unha xente magnífica, como a tuvo sempre, desde logo.
Pero o mero feito de poñer o santo ao ombro é ver que, claro, o paso pesa moito e que as varas blandían. Entonces, os que iban no medio, esa xente pasouno malísimo. Parábamos, poñíamos o paso encima de horquillas, por certo a maioría eran dos apóstoles, doblaban, partían, bueno, eso foi querer acabar rápido e chegar, porque eso metía medo. Acordo, vamos a ver, foi bonito, moi bonito, gustou moito que salira, pero costou moito caro chegar con el, moito. A todos en xeral. Bueno, desde los primeros comienzos lo que más recuerdo era el buen ambiente que había siempre y sobre todo de personas que eran pues la alegría de la colla, ¿no? Que era el primer año que era muy difícil saber cómo podía salir, pero siempre había dos personas que creo que todos los que estamos recordamos, que es Vicente Chente Bola y Berna, que bueno, aparte de como compañeros y amigos, pues eran los que animaban a todos en el medio de la procesión, pues siempre dando ánimos y siempre pues tirando un poco de todos para que no decayésemos. Hicimos año a año, es que es verdad que desde el año 95 ya hasta ahora son muchísimos años, muchísimos años. Claro, sí, va mucho tiempo. Sí, pero sí que cada año se fue haciendo. Claro, y como cada año hacíamos algo, cosa, que fuese pequeñas cosas. Pues tuvimos así un año y dice, pues ahora 2 años sin hacer nada, no, siempre se fueron haciendo cosas, sí, siempre. Bueno, la anda estaba muy deteriorada, la verdad que la limpiábamos todos los años, y la gente se encargaba de limpiarla y valía para salir, pero estaba muy deteriorada. Y surgió la posibilidad, con ayuda del concello, de la escuela taller, y de hacer una anda nueva. Y estaba de aquella época estaba Juan Fernández, el Goyo, que fuera un alumno de Hotel Gorrita, que estuviera en Venezuela, estaba en la escuela taller en Chavín. Surgió la posibilidad de hacer una anda nueva, y con la ayuda de gente que le ayudó en aquella época, Víctor, los Furediñas y Pacola, la de la Trasposta, pues hicieron una anda nueva. La madera, quiero recordar que la madera de caoba ya la había en la escuela taller, y la madera de castaño que la conseguían los Furediñas en un aserradero de Ferreira o así de aquí de la zona de aquí de la Mariña, la pagara el concello. Entonces, podo dicir que na anda nova esa pasei tantas horas na anda como a Juan, sí, Chavín. Eso sí que viví. Eso foi cousa. E máis encantado de estar ali, porque a nosa anda pesa muchísimo, moita madeira. Pero bueno, é unha anda bonita, é unha anda que para toda a vida. Toda a madeira, toda boa. Castaño, caoba, madeiras que están para toda a vida, eso non vai pudrir na vida, tampouco pudre o castaño, pero bueno, a anda é unha boa anda. La mano de obra fue un poco gratuita, altruista así de Juan, la gente que lo ayudó, y la anda salió, pues puede decir que gratis para la hermandad, y fue un paso importante, sí. El anda del prendimiento, mejor bien que fuéramos, que nos la llevara también colabora mucho con las cofradías altruistamente siempre, nunca cobra nada, el de Vicente, el de la taller de San Lázaro, el de la Foz, que nos llevara la anda para Foz, a un taller allí a través también de Jesús Otadel, que le hicieron una restauración tremenda, la anda antigua de prendimiento la dejó nueva. Sí, que era un carpintero de Ribeira. Carpintero de Ribeira allí, Juan, chico, sí. Y dejó la anda impecable, macho. Pues siempre se fueron haciendo cosas. Renovamos todo el vestuario completamente. Sí, ya la primera época cuando entramos en la directiva ya de como hermano mayor y vicehermano mayor, ya el primer año se hicieron los trajes. Aún estaba mi padre en la Diputación y nos hicieron la gestión allí con el taller de costura de la Diputación. Sí. Y compráramos la tela y nos los cosieran allí. También nos donara la Diputación las potencias que no las tenía para el Cristo. Sí, cada año se fue haciendo alguna cosa. Sí. Yo creo que ver el santo a hombros es estratosférico. O sea, para mí, verlo en carro, que bueno, si no había otra posibilidad, pues sí, me gustaba verlo. Pero ver el santo a hombros no tiene parangón. O sea, y debe de continuar. Para mí fue un antes y después de la cofradía. Y después, evidentemente, todo lo que hicisteis y seguís haciendo para mejorar tanto los hábitos como la compra de otra imagen para completar así lo que es el capítulo ese, ¿no?, de esa noche. Hombre, es que todos son mejoras. Yo creo que fuisteis un revulsivo, o fuimos, y seguimos siéndolo,
somos conscientes de que no estamos pasando los mejores momentos epidemiológicamente, pero yo creo que esto va a volver a ser y la implicación que vosotros tuvisteis con esta cofradía se os agradecerá siempre. Sí, yo siempre tuvimos la esperanza de que el emprendimiento estuviera expuesto todo el año y había un local que era el que más nos gustaba, que era el almacén de las andas de la Tercera Orden, que tenía incluso, estaban tapados los arcos con un tablero y tenía la BOT hecho con agujeritos así. Sí. Y ese local lo pilló el Concello, bueno, son del Concello realmente. Y el Concello lo pilló cuando hubo una subvención de Europa para hacer las oficinas del FEDER, ¿no? El FEDER o el Fondel o algo así. Sí. Y hubo una oficina en una temporada ahí, pusieron la puerta de cristal, hubo una oficina ahí para ayudas de temas de Europa y no sé qué, pero duró muy poquito tiempo. Entonces cuando cerró ese tema, hablamos con el Concello tal, para conseguir el local. Y para mí es uno de los aparte que vinieran muchísimos cofrades, hubiera unos pinchos y tal, sí, vinieran muchos cofrades y fueron los momentos que tengo el mejor recuerdo, porque tenía siempre esa ilusión de que el emprendimiento estuviera todo el año expuesto. Después la tuve con todo lo de la Tercera Orden, que se consiguió posteriormente, que estuviera la cena, que estuviera el Cristo del Encuentro, imaginería del siglo XV guardada en un armario todo el año. Entonces siempre tuve esa ilusión y lo primero que se consiguió fue lo del emprendimiento. Ya, mira, va a hacer casi 20 años, sí. Y sí que fue una cosa importante. Ahí curró mucho nuestro querido Berna, curró muchísimo, fue el que pintó, el que picó las paredes, el que para meter el santo, sí. Berna era un poco el que estaba aquí, sí. El que más me echaba la mano aquí en el tema de intendencia, de trabajar aquí, de picar aquí, de pintar, pintó el local entero de negro, él pintó tal, puso los rieles, conseguimos unos muebles que nos dio, a mí me gusta decir quién es para que quede un poco constancia, nos dio unos muebles así antiguos, tenía del hotel Toñito Serra, incluso nos diera carteles antiguos y libros, y montamos la exposición toda de los libros y todo eso en el local contiguo, bueno, en el que cierran las cortinas, y se fueron haciendo así también, para ir consiguiendo poco a poco un patrimonio para la hermandad. La verdad que cuando pillamos la hermandad no nos quedó nada. Otra cosa que se hizo, que comentaba antes, lo de el emprendimiento, que cuando entramos nosotros estaba por aquí Juan Sotero, el hijo de Gorrita, y le daba algún retoque de pintura tal, pero ya a raíz de que un año se mejoró, creo que fue en el 99 o algo así, que el paso, cuando empezó el año 2000 o tal, el paso estaba destrozado. Sí. Perdiera gran parte de la policromía dorada del romano, y sí que gracias a un poco a una gestión del alcalde en su momento, de César y tal, que hicieron la gestión y se consiguió una subvención de la Xunta para restaurar la imagen, que mandaran una gente que restauraba imágenes y temas de retablos para la Xunta de Galicia, Blanca Besteiro, que trajera de colaboradora a Luis Arias, que después fue... También tenemos una relación con él grande y viene a ayudar, viene de vez en cuando a restaurar la imagen y incluso hizo un año el cartel de la Semana Santa, que ganó el concurso de carteles el primer año, y se le diera una restauración grandísima al paso. El paso estaba destrozado, lo que es la policromía estaba muy mal. Y en el 2001 se consiguió hacerle esa restauración, que después al cambiar el ande y se estrenar el ande nuevo, la verdad que llevó otro impulso importante la procesión y la hermandad en este caso. Nuestra procesión inicialmente, en la misma solamente participaba el beso de Judas, ¿no? Y consideramos que la noche de Jueves Santo, una noche importante en el transcurso de la pasión, ¿no? de Cristo, la noche en que sucedieron muchísimas cosas en lo que es en el hecho de la pasión y la muerte de Jesús, pues consideramos que en ese sentido nuestra procesión estaba un poco empobrecida, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso, animados por Manolo el sacristán, por Manolo Chao, sí, Manuel Vázquez, inicialmente se nos ocurrió el incorporar un San Pedro a la procesión. Previamente ya hemos incorporado sí, la Virgen se incorporó en la procesión extraordinaria del 50 aniversario, y después ya, estando ya yo de hermano mayor y Andrés de hermano mayor, decidimos con toda la directiva de que la Virgen de la parroquia participara ya en la procesión todos los años. Manolo, hablamos con la parroquia, Manolo, que era un poco el encargado de la Virgen y de vestirle, que anda se podía llevar, accedió y ya se incorporó definitivamente en el 99, pero en el 98 llovió, no salió. En el 99 se incorporó la Virgen de la parroquia a la procesión hasta hoy en día. Ya fue un paso, estábamos de fora,
desde el 89, después se incorporó la Virgen, y después en el 60 aniversario surgió la idea con Manolo, que fue un poco el que nos montó el paso, incluso había la idea de un San Pedro en el Huerto de los Olivos durmiendo y tal, hizo un montaje con los apóstoles, era la idea de los apóstoles de la cena, y hay alguna foto con Manolo explicándonos en el salón de la parroquial de San Francisco, explicándonos un poco el proceso, y al final de estos viajes que hacíamos para presentar a Semana Santa a Madrid, y por ahí fuimos una vez a Andalucía y vimos imaginería, y fue cuando surgió un poco la idea de hacer un San Pedro nuevo, porque Manolo decía que el San Pedro que salió en el 2007, que era el San Pedro de la Cena, para todos los años, si hubo llegar a la Cena de San Francisco, desmontar el San Pedro de la Cena, montar un anda, para un año extraordinario sí, pero para siempre era un poco lioso, y aparte que era una imagen antigua que podía sufrir en este proceso y que había que a largo plazo pensar en hacer un San Pedro nuevo, y fue lo que se hizo. Los proyectos que a mí me vienen a la cabeza ahora mismo, los recuerdos de los viajes, ¿no? Que empezamos a pensar en una imagen nueva para la hermandad, el representar las negaciones de San Pedro. Teníamos claro que queríamos hacer las negaciones de San Pedro, sí. Siempre, no queríamos otra imagen más, y empezamos a visitar a escultores del sur, sobre todo del sur, porque por desgracia en el norte de España no hay escultores del nivel que hay en el sur, imagineros, y fuimos a visitarlos a Huelva, a Sevilla, sí. a Córdoba. El primer viaje fuéramos fuimos con gente de la Piedad. Sí, porque hicimos candelabros, con Jesús, Chipe, queríamos hacer un candelabro de bronce, no el típico de toda la vida, queríamos un candelabro parecido al diseño que hiciera Palanda. Hay un boceto de Landa que se puede enseñar, que hiciera Juan Fernández, el Goyo, hiciera un boceto con unos candelabros así retorneados, y queríamos hacer un tipo de candelabro de ese estilo un poco para el proyecto que hiciera el de Landa. Y la primera visita que hicimos a Andalucía, que fuéramos con gente de la Piedad, que era un poco se dedica al tema de decoración, y estaban metidos en ese mundo, y nos acompañaran Jesús y Ivo, Jesús Tadel. Y en el camino nos apareció Antonio Bernal, ¿no? Antonio Bernal, empezamos a escuchar algo de él cuando fuimos a ver a Zafra, que habló de un socio que había sido Antonio Bernal. Sabíamos también de su obra, vimos algún Cristo de Antonio Bernal que nos impresionó, algún crucificado que nos impresionó. Y después también vimos que así como Zafra se dedicaba mucho más a hacer vírgenes y nazarenos, la obra de Bernal estuvo más siempre desde el principio a hacer pasos de misterio. Por supuesto, recordar esos momentos, ¿no? Que cuando tuvimos la ocasión de poder encontrarnos aquel día en Córdoba, Pepe, José Miguel y Andrés, fue un momento para mí muy de nervios, ¿no? Porque planteabais ya desarrollar una obra, un misterio que hoy, gracias a Dios, pues tomó forma, ¿no? Ese encuentro para mí fue muy importante. Era una forma de entrar en Viveiro, ¿no? Una tierra tan cofrade que para mí era un orgullo muy grande. Y bueno, pues quereros decir que aparte de esa ida y venida que tuvisteis para llegar a ser este grupo que lo estamos viendo aquí, ¿no? La maqueta que llegó a desarrollarse, contaros que para mí fue un reto muy grande. Hacer el momento de las negaciones de San Pedro, que fue un proyecto ambicioso y bonito, porque era de talla completa, cosa que normalmente no es lo que estamos acostumbrados por aquí, por el sur. Y para mí fue una ilusión muy grande. Esto pues trajo las consecuencias de una gran amistad que hoy para mí, tanto vosotros sois como una gran familia, ¿no? Y perdonad que me emociono porque la verdad que viví momentos muy bonitos y me sirve de gran recuerdo. Entonces quiero que esto quede aquí, que no solo quedó en un proyecto y quedó en un trabajo, que quedó también en una gran amistad por parte de vosotros, y yo creo que nuestra también, ¿no? Y al final fuimos poco a poco. El San Pedro lo trajimos en el año 2010, fue, ¿no? 2010. Luego seguimos el proyecto, seguimos visitando. Sí, ya nos presentó el proyecto, lo trajo a Viveiro, en ese caso vino Viveiro y nos trajo en el verano del 2011, con Corpus, en Corpus, que hasta viera las alfombras, que le impresionaron mucho. Recorríamos Viveiro y recorría todas las alfombras y le impresionaran, y trajera la acusadora, y lo montáramos con el boceto de San Pedro y el boceto de la acusadora en barro,
acá hay fotos aquí en el claustro, que he montado, eso fue en el verano del 2011, bueno, en la primavera del 2011. Sí, tenemos siempre desde el punto de vista musical mantener el paso de aquí, los dos tambores de aquí, a pesar de que también fuimos un poco revolucionarios, que hicimos un paso propio de tambores, un toque de tambores diferente al que había históricamente, que se parece mucho, ¿no?, en lo que es el redoble, pero lo hicimos diferente, pero muy en sintonía con lo actual. A mí si vienen acompañado el paso, bandas con tendencias andaluzas, yo lo voy a pasar mal, porque yo no soy de esa idea, joder, no. Y la banda también sí que fue una buena incorporación, en principio como que al principio era la misma del Rosario, cuando Martín el Fulediña, que fue el primero con el que hablamos para venir a redoblar, y trajo él un grupo de gente que tocaba con él también ya en el Santo Entierro, y después vino Lucas, el sobrino. Sí. Y después se incorporó Uxío, que la verdad que sigue ahí Uxío con el tema, y que fue una buena incorporación. Es un chaval que lleva muy bien a la gente y es muy bien, tiene a la gente contenta y muy bien. Pues me acuerdo que era pequeño y siempre pues, veía las procesiones con mis padres y me llamaba mucho la atención la música, y tenía pues, amigos dentro que estaban pues, tocando dentro de las bandas de tambores, y uno de ellos fue pues, Lucas Requeijo, que era como más mayor que yo, y más o menos empezamos a hablar de que a mí me gustaba, que yo quería empezar a tocar, y empezamos un poco a ensayar juntos, y yo entré pues, en la banda de tambores, él redoblaba y yo tocando el tambor. Para mí todo canto se fixo foi mellorar. Moi ben que se mete, que o fan moi ben. Outro punto a tocar que non tocamos. Hai que apuntar que o Prendimiento é unha banda que cuida dito, porque de levar un paso con unha banda que che marque ben a leválo con unha banda que tal cual era máis, estes chavales son uns fenómenos, desde o primer momento que empezaron a vir estes rapaces que nos acompañan, a banda que nos acompaña, que temos un paso peculiar que non o teñen outros pasos, son unha maravilla, e tamén hai que apuntar que fan un traballo moi bon, ao meu criterio, Aunque sea muy visible o que la banda de tambores sea muy llamativa, lo importante es la imagen, y que la imagen y los llevadores vayan estables, que todo el mundo lleve un ritmo estable durante toda la procesión y que pueda estar bien llevada y no sea un descontrol a cambios de paso, que se vaya todo que no haya cambios, que no haya fallos en los cambios, que todo vaya al mismo pie izquierdo. Pues esa es un poquito la función de la banda de tambores, más que sí, que luego pues, te gusta tocar y te gusta que se vea llamativo, pero lo importante tiene que ser lo más importante, que es que la imagen vaya estable. Y al final la banda de tambores, pues bueno, era la base, ya solo oírlo antes de levantar la imagen, ya sabes que vamos a ir muy bien acompañados. Comentas que el prendimiento, que es un paso muy pesado, realmente lo es, pero a mí, yo llevo la imagen el Viernes Santo, el Jueves Santo, participo en la procesión y no llevo la imagen, y a mí una de las cosas que más me sorprende cuando estoy portando la imagen es cuando la levantamos o cuando descansamos en cualquier momento del trayecto y el jefe de colla, Trini, nos da orden para levantar el anda. No sé, yo no sé la gente, lo que a mí me sucede, el impulso que le da a todos los llevadores, me quedo impresionado cuando nos salta el santo del hombro, un palmo terrible, a pesar de que pese mucho y vuelvo a bajar. Joder. Sí, pero joder, siempre lo hace un poco... Por lo que pesa. Yo creo que también nuestra forma de llevar... No tenemos movimientos como porque hay mucho peso, entonces no da pie a que pegues Nosotros tenemos una forma de llevar el paso como muy tradicional en Viveiro, ¿no? Que es un paso corto y muy solemne, muy... Otra de las cosas que quisimos un poco de mantener, ¿no? Lo de que igual eso solemne, igual lo de las horquillas, que igual es más peligroso que tenga pies y tal, pero también quisimos mantener un poco tradiciones de Viveiro, que aunque incorporamos imaginería de Andalucía y cosas de Andalucía, pero hay cosas tradicionales de Viveiro, como el tipo de paso que utilizamos y el ritmo de llevar el paso, y las horquillas, que lo queremos mantener. Las almohadillas, no quisimos ponerle almohadilla corrida, que es más cómodo, evidentemente, y almohadilla más tal, pero nos gustó conservar algunas cosas de las tradicionales de Viveiro, la almohadilla de esparto, las horquillas, todas esas cosas que son tradición aquí y quisimos mantener. Que nos gustaría aguantar
home, sempre está ben innovar, modificar tal, pero aguantar os orígenes, que non nos metan nada que non é de aquí. Como tú sabes, que houve momentos en que se quixo isto desfasar un pouco. Fomos aguantando e me gustaría que se siguiera aguantando así. Me gustaría, ahora, como vai ser, se saberá. Que non nos gustan os sitios, tamén lo dicimos, Juan. A pesar de que, nos acompaña... Hay gente que le gusta hacer el sitio en la plaza, a nosotros nos gusta cruzar la plaza de un tirón, pudiendo ser que el prendimiento no para en la plaza. Lo importante en esa procesión es el prendimiento, que es la procesión del beso de Judas. No nos gusta que coja demasiada presencia, demasiado protagonismo una banda en la procesión, no nos gusta... Ni tampoco San Pedro, ni... No nos gusta que otros pasos que están en la procesión hagan unas parones en la Plaza Mayor. La procesión es el prendimiento, está claro. El resto la fue mejorando muchísimo y se agradece, y la procesión mejoró año a año mucho, pero es evidente que lo principal de la procesión es y debe seguir siendo el prendimiento. Es una seguridad que nos gusta a nosotros y que es nuestra manera de pensar. Que no quiero que se vea como una crítica a quien lo hace, al contrario, nosotros llevamos el prendimiento, nos gusta así. Para mantener los valores, ¿no? Un poco los valores de la hermandad que consideramos, ¿no? Es mantener la tradición, al máximo la tradición de lo que nos dejaron. El no levantar la imagen, ciertas cosas que consideramos que debemos de seguir manteniendo así, y que es la esencia de nuestra hermandad. La Semana Santa de Viveiro, que es muy característica, y no dejarnos llevar por los delirios de grandeza o por otras connotaciones que hay en otros lugares o sitios, que yo lo que no quiero es dejar de ser lo que éramos, interiormente, hablo, ¿vale? Y otra cosa. Claro, es que yo creo que una de las grandezas de la Semana Santa de Viveiro es la participación de todos los vecinos y vecinas, o de una gran parte de todos los vecinos y vecinas de Viveiro. Yo creo que en todas las familias hay como mínimo un miembro que colabora con la Semana Santa o que participa en la Semana Santa de Viveiro, bien sea pues un niño, un padre, un tío. Siempre hay alguien que colabora con la Semana Santa, y creo que parte del éxito es eso, la implicación de todos los vecinos. Vaya por delante el trabajo de la Junta de Cofradías, pero sí que es verdad que en una procesión, vosotros lo sabéis, en una procesión participa más de 2000 personas, entonces sí que es importante también la implicación de todos los vecinos y vecinas, y así lo estamos viendo, ¿no? Niña Blanca, la primera vez que fue en una procesión fue hace 2 años, en la del prendimiento, que está deseando volver, pues hubo una pandemia. Mi marido lleva el prendimiento y es cofrade del prendimiento, o sea que bueno, sí que de alguna manera estoy un poco pues vinculada a esta cofradía. Sí que haría falta que gente joven cogiera un impulso fuerte para celebrar aún mejor, si cabe, los 100 años de la hermandad. No que estemos aquí Basante y yo para celebrar los 100 años, creo que tiene que haber otra gente. Basante y tú y un grupo de gente que lleva muchísimos años, joder. Sí, lo bueno en ese tenemos sentido, un montón de gente, joder, claro, con nosotros ahora mismo está Beni, está Juan de la época inicial. Sí, Paleo, sí, gente que fue fiel y que nos hubo gente que se fue porque se murió, pero bueno, luego entró un grupo de gente, José Miguel, Lorenzo, etcétera, sí. etcétera. Yo pensaba por mañana que hubo 3 etapas. Sí, ahora entraron Laura, Dolores, claro, otros chicos. Entramos todos, la pandilla de amigos, básicamente, todos, Paleo, Paco Chente, que estaba con nosotros en la comisión de fiestas, y entró también en el prendimiento. Beni, Berna, Juanito, toda la pandilla básicamente, Marco, tal, Manel, nosotros. Después hubo, a los 10 años más o menos, entró, hasta fue así un poco cronológico, entró la nueva generación de la pandilla de mi hermano, y de José Miguel, Darío, Lorenzo, tal, que también nos dieron un impulso, porque también son gente con mucha iniciativa y colaboradora. Y después en el 2015, que en otros 10 años, se incorporó otro grupo nuevo, joder, Laura, Dolores, Eduardo, Rafa, sí. Gente, Iván, gente que tiene mucho sentimiento del emprendimiento y siempre aportan cosas nuevas. Joder. Y la cantera que hay pues es cada vez más importante. No hay que llamar ya a gente, porque siempre hay gente que está dispuesta a venir a llevar el emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento debe haber más de 30 años que soy, porque voy a hacer ahora 38 de cura y ya era del prendimiento antes de ordenarme. Otra cosa importante en la hermandad que tiene que ver con la banda
gracias a la Xunta de Cofradías, que eso fue una labor de la Xunta de Cofradías, muy recientemente se incorporaron unos niños con los niños das Pananes, genial, también esta incorporación. Yo creo que a mí el día que salimos a la calle y fuimos capaces de integrar a ese grupo de niños y de chicos, vamos. Sí, nos gusta mucho que le llamen, lo de los niños. Tocando con nosotros, para mí fue un día muy gratificante, porque eso fue gracias a la Xunta de Cofradías. Sí, porque, a ver, fue una iniciativa entre la Caixa y Esponán y la Xunta de Cofradías, tal. Después se decidió que fuera, igual era más fácil de llevar por el sistema de banda y quien llevaba la banda, y el tema que fuera un emprendimiento, pero sí que fue una cosa también buena, y sí que les hizo ilusión. Joder. Son cosas que te son gratificantes, joder. Claro que sí. Que son cosas pequeñas, pero que son cosas muy gratificantes. La verdad que sí. Dentro de la inclusión y la música, pues lleva el mismo camino. Dentro de la diversidad funcional, los chavales tienen unas aptitudes perfectas y geniales para tocar, y ellos le pillaron la historia en muy poquito tiempo y disfrutamos todos como enanos. Yo con ellos, unas risas constantes, y creo que salió genial. Éramos bastantes tocando y todo fue súper guay. Yo creo que tenemos un sentir también muy parecido, ¿no? Yo todos los Jueves Santos, cuando acaba la procesión, acabo tremendamente agradecido de que haya salido la procesión. No sé qué sentimiento tengo, no sé por qué me ocurre eso, pero sí que es cierto que cuando acabamos de salir y cuando veo que lo hayamos hecho, a veces nos criticamos y que no conseguimos que la procesión vaya como queremos, que no se rompa. Bueno, 75 años son muchos, y que una cofradía como la del Prendimiento pues celebre el 75 aniversario, eso primeramente pues es trabajo, constancia, y contribuye sobre todo a mantener viva nuestra Semana Santa, ¿no? Que se pueda transmitir de generación en generación todo ese trabajo, pues es muy importante, y como no, pues recordar, ¿no?, a las directivas anteriores, que también gracias a ellas pues se puede celebrar hoy el 75 aniversario. Yo tengo que ir presidiendo por circunstancias, porque quiero, pero bueno, creo que debo ir nuestra procesión, que debo como hermano mayor ir presidiendo detrás, que me fastidia mucho no ir en la procesión organizando o lo que sea, llevando el santo o tal, pero bueno, son circunstancias que siempre tú vas, en este caso vas organizando la procesión, y el momento final, cuando acaba y vienes junto a mí y me das un abrazo y me dices que salió todo bien, tal y cual, es un momento sí que lo guardo siempre con cariño, ese momento, la verdad que sí. Si no interiorizamos en la gente el sentimiento de la Semana Santa, dejará de haber llevadores, dejará de haber gente como vosotros que se implique en las directivas. Esto hay que sentirlo. Y un llevador lo puedes tener un año por el hecho de decir, bueno, pues mira, van os meus colegas e vou levar o santo. Sí, pero uno que verdaderamente cree va siempre y no falta, y pide el día en el trabajo para venir el Jueves Santo. Eso es lo que nos hace falta. Pero para eso tiene que vivirlo. No tiene que ser solo un llevador, tiene que sentir el prendimiento.
mensaje ante todo es, pues, felicitaros por todo el esfuerzo que hacéis cada día, es muy importante. Porque aunque no lo notéis, cada día, aunque sea una llamada telefónica, pues mira, es que se necesita esto. Resulta que hubo este fallo. Bueno, pues eso es muy importante. Es decir, esa conexión que tienes cada día. Después, lo hay que decir, no es por hacer aquí ningún manifiesto veo que sois una familia. La hermandad del Prendimiento, también las otras hermandades, no quiero hacer compartir, pero esta, que es la que estoy yo ahora hablando, ¿no? Veo que sois una familia, que os entendéis muy bien y que estáis muy bien comunicados. Felicidades a todos, eu moi contento de levar estes anos con vosotros, seguirei o que poida, bueno, é dicir, como dixen sempre, direi, o Prendimiento ten uns elevadores excepcionales, non hai que facer. Isto vais... Bueno, iso xa... O paso vai só. Felicitar a todos los cofrades del Prendimiento y a todos los que participan en la Semana Santa dentro de la cofradía, sobre todo a la banda de tambores, que seguro que va a salir muy bien, y por estos 75 años, que sexan otros 75 máis. Buenos días, Viveiro. En primer lugar, felicitaros por vuestro 75 aniversario, que espero que sea un año muy especial para vosotros después de esta trayectoria con la hermandad y haber llegado hasta aquí. Y nada, desearos que estos 75 años pues hayan sido estos tan prolíferos y tan bonitos, ¿no? Con estos nuevos proyectos que habéis incorporado, y que de aquí en adelante pues vaya todo mejor y bien, ¿no? Y tengamos una Semana Santa buena y con mucha prudencia. Un abrazo muy grande para Viveiro y para todos vosotros. Como hermano mayor de la Hermandad de las Siete Palabras de Viveiro, en mi nombre y en el de todos los que integramos nuestra hermandad, queremos felicitar a la Hermandad del Prendimiento por el 75 aniversario de su fundación, y también queremos aprovechar la ocasión para agradecerle su colaboración en todo cuanto durante estos últimos años les hemos felicitado. Dende a Cofradía da Misericordia dámoslles a noraboa á Irmandade do Prendimento por este 75 aniversario, que señan outros 75 e moitos 75 máis. Noraboa, chacareros. A Cofradía do Nazareno dos de Fora quere felicitar a Irmandade do Prendimiento. Bueno, sentímonos un pouco atraídos hacia eles polo tema que cooperamos moito na procesión deles, sentímonos moi ligados a eles. Con isto queremos dar un empuxonciño tamén á Semana Santa de Viveiro para facela un pouquiño máis forte e seguir luchando para os vindeiros anos. Como presidente de la Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Rosario, nos encontramos en los claustros de San Francisco para felicitar a la Hermandad del Prendimiento en su 75 aniversario, en nombre de la Junta Directiva y de todos nuestros cofrades. Les deseamos que los éxitos pasados se conviertan en pequeños comparado con los futuros. Pues nada, nos brindamos a ayudaros en todo lo que podamos, y enhorabuena y muchas felicidades. Como hermano mayor, 75 años de una hermandad no se cumplen todos los días, entonces queremos pensar que esto que tiene que ser una cosa extraordinaria y una felicitación extraordinaria para los directivos y cofrades del Prendimiento, en los cuales me incluyo yo, que soy cofrade. Entonces, queremos pensar, o yo personalmente, quiero felicitar a toda esta gente de que se lleve esto a buen fin, porque esto, sinceramente, para Viveiro es una joya de poder decir que vamos a hacer 75 años de una cofradía en los tiempos que corren. Como hermana mayor de la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz, quiero felicitar a la Hermandad del Prendimiento en su 75 aniversario y de una manera especial a José Veiga, su hermano mayor, juntamente con la directiva y el resto de los cofrades por los grandes logros conseguidos a través de su hermandad. Arriba, chacareros, a por otros 75 años. Bueno, desde la Venerable Tercera Franciscana queremos felicitar a la Hermandad del Prendimiento y a todos sus cofrades por este 75 aniversario. Paz y bien para todos. Hola, muy buenos a todos, aquí Adrián de Montenegro. Bueno,
Este año no voy a poder estar en Viveiro durante la Semana Santa, ya que me encuentro en un punto Umbría de concentración. Por eso hago este vídeo para dar la enhorabuena a la Hermandad de Prendimiento. Aquí tengo mi pulsera por su 75 aniversario y sobre todo también dar las gracias por hacerlo posible un año más. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y espero poder vernos el año que viene. Quería felicitar a todos los cofrades del Prendimiento por el 75 aniversario, 75 años que no son pocos, y agradecer el trabajo de todas las juntas directivas que fueron pasando y que fueron capaces de transmitir de generación en generación ese amor y esa constancia y ese trabajo por la Cofradía del Prendimiento, y animarles a otros 75 años más. Al celebrarse los 75 años del aniversario de la Cofradía de la Hermandad del Prendimiento, me surge en primer lugar una palabra de felicitación a las personas que estáis hoy en día llevando adelante la marcha de la Hermandad, pero también, como no, recordar a todas las personas que durante estos 75 años han ido llevando el caminar de esta cofradía. Qué bonito que seáis un testimonio, un testigo de una fe que se hace cultura, de una fe que se hace costumbre, de una fe que se hace fraternidad. Ojalá que lo sigáis manteniendo, ojalá que lo sigáis compartiendo y ojalá que lo sigáis transmitiendo a vuestros familiares, a vuestros amigos y a todos los vecinos de esta querida localidad de Viveiro.